Como ya saben, y por si no lo saben en el canal, tenemos dos videos ya subidos del mejor personaje de la serie, que es esta serie que decidí hacer, el cual agarramos un personaje de una serie en particular y sacamos las mejores escenas de ese personaje, o mejor dicho, las partes que más me hacen reír. Como vi todos sus comentarios y vi que a la mayoría le gustaba Antin, que para mí Antin es de los mejores personajes de la serie también, bueno, acá viene el primer episodio de la serie de Antin. ¿Cómo sabe? Yo sé todo, pelotudo. Todo. Esto es simple, muchachos. Mostramos una escena, doy contexto de esa escena y hacemos énfasis en lo chistoso de esa propia escena, ¿no? Dije escena como 3 o 4 veces, me parece. Iba a ser la tercera parte del video de Mario Borges, el cual ya lo preparé, que bueno, es el personaje principal, como les venía diciendo, de la serie del Marginal. ¿Qué te dije? La concha de tu madre. Pero bueno, muchos, como les venía diciendo, me pidieron que haga el personaje de Antin. Y bueno, nada, vi que el personaje tenía muchas buenas escenas, las cuales se repetían porque se coincidían mucho con el personaje de Mario. Así que bueno, algunas escenas se van a repetir, pero vamos a hacer más énfasis en este personaje y no tanto en este. Estás en pedo, boludo. Nada más, vamos a empezar, muchachos. Para arrancar la primera temporada, como ya saben, y si no lo saben porque vean los anteriores videos de Mario Borges, Pastor entra a la cárcel infiltrado para averiguar el secuestro de la hija del juez. Entonces apenas entra, se mete en quilombo con Morcilla y le mete esta patada. ¿Qué ibas a hacer? Morcilla lo amenaza y bueno, queda todo ahí. Mientras tanto, todo este quilombo lo está viendo Antin desde su oficina, que tiene vista al patio mientras se cepilla los dientes. Y bueno, ahí se da cuenta que Morcilla no sirve para mierda y dice esto. El Morcilla ya no tiene autoridad, ya va. Cualquiera le mete el dedo en el culo. Por eso que me crece como el yuyo esa pandilla de mierda. También le pregunta a su asistente quién es Pastor y quién es el juez de la causa. Y le dice que el juez de la causa es justamente el juez que lo metió al penal para averiguar el secuestro de la hija. ¿Quién es el flaco ese? El nuevo. Pastor Osvaldo Peña, 37 años. ¿Narco? Doble homicidio. Enfrentamiento a tiros en Villa Diamante. Es la primera vez que cae preso, ¿eh? Entonces habrá conocido la joda de grande y le salió mal. Después de un par de idas y vueltas, Mario va a la oficina de Antin y le pregunta dónde está el muñeco de su banda que le boletearon en el secuestro de, bueno, la hija del juez, ¿no? Y Mario, con esta carita, le dice que lo mandó a hacer unas boludeces a un country. Y Antin se da cuenta que lo está chamullando, ¿no? ¿Qué lo mandaste a hacer? Boludez, un country. Un country. Borges. No me volasees, porque el que pone la jeta acá soy yo. Y esto ya trascendió. Hay gente de acá adentro que está preguntando por Sosa. Obviamente, Antin no sabe nada del secuestro y no sabe nada de nada todavía. Después de este suceso y con esta carita, va al taller y empieza a putear a este pibe porque le dice que la caja de cambios de su auto le va a salir muy cara. 12 lucas una caja de cambios. Y me dijiste que estaba perfecto. Está bien, pero le habíamos mirado el embriague, no habíamos visto la caja. Igual, es una camioneta nueva, tiene 30.000 kilómetros. ¿Cómo 12 lucas? Si quiere, yo le puedo conseguir una por 2 o 3 lucas, ¿no? Pero como usted quiere hacer siempre todo legal. ¿Y cómo no voy a querer hacer todo legal? Si soy la ley, soy la legalidad. ¿Me estás jodiendo? ¿Qué querés, que ande por izquierda? Me hace reír el contexto, boludo, porque literal hace que los presos de su penal trabajen para él. Es increíble, es fascinante esto. Capese la concha del zapallo. Al rato el pelado este le trae a Pastor porque se estaba peleando con el novio de Morcilla y le pregunta qué hizo para que se pelee, para que busque pelean con él. Acá le traigo el barderito. ¿Qué lo recontraparió? Hay días que son para problemas, nada más que para problemas. ¿Cuál es el suyo, Peña? ¿Cuál es su problema? Que anda repartiendo mamporro a diestra y siniestra. Le gusta ser protagonista. No me defendí nada más. Miente. Acá adentro la gente convive sin joderse y sin pelearse. Así que alguna cagada habrá hecho. Esta parte me hace reír mucho y me hace sentir que el tipo está actuando muy bien porque se desenvuelve muy bien como autoritario. Te das cuenta en esta escena quién es el que manda dentro de toda esta parte, quién es el personaje que más autoridad tiene. Es decir, a ver, yo no soy un choto de cine ni nada, no me voy a poner acá a andar haciendo una evaluación de cómo está filmado, de cómo hablan, de los guiones, me chupo un huevo eso. El personaje le queda muy bien y el actor actúa bastante bien del personaje que le tocó hacer, ¿no? Sorete, mierda humana. Sos escoria. ¿Por qué no te pegas un corchazo, hijo de puta? Y Antin, como le chupa todo un huevo, le comenta a Pastor que la caja de la caja de cambio de su auto le va a salir muy cara. Y bueno, Pastor le dice que él no la pagaría. Que lo repare. ¿A usted le parece 12 lucas una caja de cambio? Yo no la pagaría. Seguido de esto, comenta que ya sabe que no lo pagaría porque, como se ve al principio de la serie, Pastor lo mete en preso por matar a varias personas. No, ya sé, le hizo expediente. A usted le piden esa plata, desata una masacre. Después Antin le pregunta cuál es su trabajo, a qué se dedica Pastor. Y bueno, como Pastor está infiltrado, le miente. Y bueno, Antin le dice que ya sabe, pero que se la va a dejar pasar. Después de todo esto, es el cumpleaños de César, que es uno de los que manda dentro del patio de la cárcel. Y los pibes le roban todo al kiosquito de Morcilla, que es el kiosco en realidad de Mario, que Morcilla lo maneja. Y bueno, se arman una especie de fiesta en el cual rompen todo.
Apaga eso, la concha de tu madre. Al otro día, a todo esto, Mario le dice que sus vigilantes del patio, que son los trabajadores de Antín, le dice que no sirven para bosta porque no revisaron nada y que le robaron todo a Morcilla y que bueno, nada, eso. Ahora, los celadores tuyos, turno-noche, qué colaboración, ¿eh? No te tires con los celadores que cobran un sueldo de mierda. Y le dice también que agradezca que cerraron los pabellones porque si se metían al pabellón de los trabas, no parábamos más, dice. Literalmente le dice así, boludo. Y agradecé que cerraron el paso a los pabellones. Porque si llegan a meter en el pabellón de los putos, no parábamos más. Ay, amigo, te lo traes al lugar, manija, que ya hay un video en el canal. De paso aprovecho para hacer publicidad. Y se arma un festival el muchacho, literal. Siempre me comí trabas. De los 16 años, de que estaba desde 11, pero nunca lo dije. Antes de esto viene la mujer del que hicieron cagar en el secuestro preguntando por el marido. Y como Mario no le dice dónde está, le miente diciéndole que está enfermo, Antín, ¿no? Le dice, mira, tu marido está enfermo, cuando esté bien te aviso. Y después, bueno, le da plata, ¿no? Antín obviamente no tiene ni la más puta idea de dónde está. Yo quiero compensarla, mínimamente. Dije, bueno, ¿cómo hago con la señora de Sosa? Y ya que se vino al divino Pepe, quiero que tenga estos pesitos, guárdelos, téngalos como compensación. Y yo mientras tanto le prometo que apenas su marido vuelva a la unidad, le doy una tarjeta para que la llame. En serio, es de los personajes más hijos de puta de toda la serie, boludo. Pero me encanta, me parece fascinante. Lo voy a desinflar a ese cerdo. Te lo juro por mi vieja. No, mejor por tu vieja, que no la conozco. Después de esto, obviamente, le vuelve a preguntar a Mario dónde carajo está el muñeco que hicieron cagar en el secuestro de la hija del juez. A lo que Mario le vuelve a mentir. Escúchame, ¿qué se sabe del Panza Sosa? ¿Hablaste con la mujer? ¿Se sabe algo de él? ¿Dónde está? Es como te dije. ¿Cómo te concretás? ¿Sabes algo o no? Lo que te dije. ¿Qué me que dijo? fue a la casa y se encontró, tenía uno de los hijos, estaba enfermo, entonces decidió quedarse un par de días más. A lo que Antín obviamente sabe que es mentira porque vino la mujer a visitarlo, por lo que no le dice nada y bueno, se la deja pasar, ¿no? Y decime, Mario, ¿pudiste hablar con Sosa directamente o hablaste con la señora de Sosa? No, hablé con ella al laburo, que él en la casa de él no hay señal. Ah, bueno. Qué bueno, ¿no? Entonces confías que va a volver, se va a solucionar todo, o sea, todo bien. Sosa es un buen padre de familia y está como un señor responsable en su casa con sus hijos. Un muchacho. Bueno, como Antín ve que Mario le está mintiendo y no sabe que está secuestrada la hija del juez, y menos que la tiene en el buzón de su penal, Antín va a preguntarle a este pibe del taller si sabe dónde está el chabón que falta de Mario, porque este pibe es el que revisa la entrada y salida de los autos porque está en el taller, en la puerta. Y bueno, le dice que no sabe un carajo y bueno, lo rebardea por el pibe. ¿Sabes algo? ¿Viste algo? ¿Algún auto entrar, salir? No, o sea, la verdad que yo lo que chequeo son los autos. Y el martes salieron 2 autos, después volvieron 2. Ahora si hay un tipo más adentro, un tipo menos, eso yo no sé. No sabes un carajo. Un pelotudo. No deja muñeco con cabeza verbalmente hablando. Putea a todos. Este tipo no le importa absolutamente nada. ¿Qué carajo mira, boludo? Perdón, novelo, arreglé ese mueble de mierda. Fascinante, en serio. Al rato Antín ve como uno de sus guardias está sin hacer nada metiéndose el dedo en la nariz por las cámaras de seguridad. Y lo llama por la cámara y le dice que venga a su oficina. Amaya, soy yo, Antín. ¿Perdiste algo? No, ¿por qué lo dice? Porque te estoy mirando y te estás metiendo el dedo en la nariz hasta la base. ¿Qué carajo haces? ¿Nebulizaciones, pelotudo? Venite ya a mi oficina que quiero hablar con vos. De verdad, espectacular escena, me la tatuaría. La mejor escena de la primera temporada, ¿me bancan, loco? ¿Me bancan? No se hagan los pelotudos. ¿Me bancan o no me bancan? Al llamarlo, Antín sabe que algo raro anda, porque a este de seguridad es el que Mario tiene cuidando a la hija del juez en uno de los buzones de la cárcel. Entonces Antín le dice que venga directo para su oficina y que no pase por ningún lado. Y bueno, le dice que lo va a estar viendo por las cámaras de seguridad y que no se haga el boludo. Y no vayas a ningún lado antes, vení derecho para acá. Te estoy siguiendo con las cámaras por los pasillos, pelotudo. Después de que llega a su oficina, Antín le pregunta si sabe algo del pibe de la banda de Mario, del pibe que boletearon. Y lo manipula de una manera increíble para que le diga dónde está. Nos está faltando el Panza Sosa, ¿sabes? Algo escuché. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que se arme un quilombo. Un quilombo que nos involucra a todos. A Capese, a mí y a vos, más que nada. Que yo siempre caigo bien parado, la dibujo. Y bueno, el chabón le dice que no sabe nada, ¿no? Y bueno, le dice que no le mienta porque lo vio por las cámaras con un médico que entró pasando, que en realidad es el médico que Mario llamó para que revise a la hija del juez que se hacía la muerta, que en realidad era todo mentira. Y bueno, Antín entonces deduce que el tipo que boletearon en el secuestro está herido y lo tienen en el penal escondido. Y bueno, llamaron al médico para hacerlo atender. Pero bueno, al final es todo mentira y bueno, el guardia le termina diciendo la verdad. Usa la imaginación. Acá una papa podrida puede
puede convertirse en un pajarito. Después de todo esto se juntan a discutir las salidas transitorias de cada uno de los presos. Y bueno, ahí ve a esta chica que se llama Molinari, que es la única que no está amenazada ni sobornada por Diosito. Siempre con el hermanito, el dientudito. Y es la única que dice que el chabón está re loco y bueno, tiene razón. Por lo que le dice a Antín que bueno, el chabón está re loco y que bueno, nada, se hacen todos los boludos. Esta escena me deja confundido. No sé si Antín no sabe que Diosito es un desastre viviente o si se hace el boludo. No lo sé, pero me hace gracia. Si fue un chiste no lo entendí. Después de esto llevan a Antín y le muestran a la piba secuestrada, lógicamente, porque ya sabe todo. Y bueno, ¿Antín se enoja con Mario por esto? Sí, claro. ¿Cómo se te ocurre secuestrar a una hija de un juez y meterla en mi cárcel? ¡Puta madre! Pero fue una solución de emergencia. Una solución de mierda, una solución de mierda. Yo tengo muchas desprolijidades en la cárcel, ¿me entendés? Demasiada desprolijidad. Y bueno, acá voy a repetir lo mismo que dije en el anterior video de Mario Borges. Dice que tiene muchas desprolijidades en la cárcel mientras están dando como si nada por la calle con un acompañante el cual es el preso más peligroso de todo el penal. Hermoso, compañero. ¿Y Antín qué hace? Devuelve a la piba y castiga a Mario. La punta de la chota. Y bueno, Antín le pone esta cara de asombrado cuando le dice cuánta plata es. Y bueno, él se suma a la movida, ¿no? Y hasta pone su casa quinta para que hagan el cambio de la piba por la plata. O sea, es un divino. ¿Cómo mierda te metiste en este quilombo del secuestro? ¿Puedo saber? ¿Y por guita? Por guita mía, que me afanó el padre de la pendeja. Que estando secuestrada es incapaz de largar un mango el hijo de puta. ¿Cuánto te robó? ¿Cuánta guita te robó? 3 palos y medio. 3 palos y medio. ¿Por 3 palos y medio estás armando este quilombo? Verde, Santín. 3 palos y medio verde. Ah. Me mata porque le muestra su casa quinta y la conversación es puro cine, amigo. Está lindo el rancho, ¿no? ¿Ves? Y el predio está bastante apartado de la ruta, ¿me entendés? No es fácil llegar, el acceso es complicado, lo cual es una virtud. Vos sí que tenés la vaca atada. Bueno, pero no me tomes el pelo, no ironices que me costó mucho laburo. No es fácil lidiar con tremendos hijos de p*** como ustedes. Después de esto, Antín le pregunta qué pasa con el trato de la piba. Y se ponen a decir que el padre es tremendo sorete por no pagar y no hacer la denuncia del secuestro, que es una mala persona. ¿Cómo va la negociación con el padre de la piba? Yo no sé qué carajo tiene en la cabeza este hijo de puta. Está jugando con la vida de la hija. ¿Por qué? No garpa, no hace la denuncia del secuestro. Bueno, nene, pero está especulando, quiere ganar tiempo. Yo lo único que sé es que vos, yo, cualquiera de los turros que estamos acá adentro, por un hijo damos cualquier cosa, hacemos cualquier cosa. Este sorete no tiene corazón. Son soretes, son soretes. Literal, los dos secuestran a una piba, se ponen en conjunto para poder cobrar el secuestro y dicen que es un sorete el padre. Son soretes, son soretes. Y bueno, como Antín ya sabe sobre el secuestro de Mario, le dice toda la verdad sobre el muñeco de su banda. ¿Cómo hacemos con el Panza Sosa? El Panza no va a volver. ¿Cómo que no va a volver? No, lo voltearon en el secuestro. A la mierda. Y ahí es donde Antín le dice que ya sabía que le estaba mintiendo porque bueno, su mujer la vino a visitar y bueno, acá es donde le dice de una manera muy épica que se hizo el boludo cuando le mentía en la cara. Vamos a tener que conseguir un sustituto, como hicimos con Galíndez el año pasado. Y hay que adornar a la familia. Yo ya puse un adelanto ahí. El otro día vino la Germo a verme. ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido? Tuve que tirar unos pesos, le di una luca para ganar un poco de tiempo. O sea que cuando yo te dije que Sosa estaba con la familia, vos sabías que yo te estaba chamullando. La cara. ¿Qué cara? La cara tengo de boludo. Tenelo en cuenta a futuro. Tu pendrive. Después de esto ve que la doctora, esta que está por acá, es amenazada por Diosito por negarle las salidas transitorias. Entonces Antín le pregunta por qué carajos cambió su opinión sobre Diosito y le dio un informe diciendo cosas buenas sobre el dientudito. El dientudito. Y bueno, Antín le pregunta por qué cambió de opinión y le dice que, bueno, que la amenazó y que bueno. Y bueno, Antín lo caga a puteadas. El interno Juan Pablo Borges alias Diosito tiene un comportamiento y una conducta sobresaliente. Ya no tiene ingestas de clorhidrato de cocaína, tampoco interviene ni maneja el tráfico de drogas ilegales dentro del penal, no participa de ninguna banda carcelaria ni asociación ilícita. Me está jodiendo. Este hijo de puta se cree que nos tiene de hijos, se equivoca. Después de esto se da cuenta que el que le contó todo a Diosito sobre lo que puso Molinari en su informe fue por el pelotudo este, que es el psicólogo de Diosito. Y Antín va y bueno, le dice de todo. Mirá. Yo no entiendo mucho de métodos de psicología y todas esas cosas, pero por lo poco que sé, estoy seguro de que te estás excediendo. No pongas cara de boludo. Le dice no pongas cara de boludo y el tipo va y pone la mayor cara de boludo que tiene para poner. Y Antín se recalienta. Así que tenés mucho cuidado con que ese pelotudo de mierda, ponelo en caja, que no se pase de la raya el falopero ese, porque te voy a hacer pagar a vos las cagadas que haga él. Como pasamos en los anteriores videos de Mario, él hace cagar a Morcilla por pensar que estaba traicionándolo con el secuestro de la piba, que en realidad era Pastor el que hizo de todo eso, pero bueno, enfrente de Pastor lo hace cagar, ¿no? Y manda a Pastor y a Diosito a guardar el fiambre en el freezer.
Cago fuego en Mochilla. Mochi, ¿estás haciendo muertita y gordo bufarreta esto? Ah, no. Está muerto en serio. No, mentira, vamos a hablar. Se lo cuenta Antín y le dice que aparte de sumar el fiambre de su banda que voltearon en el secuestro, también hay que sumarle el de Morcilla, porque como dice Mario, El Morcilla se nos fue para arriba. y bueno, como Antín es tremendo sorete, le dice que puede mentir diciendo que se mataron entre ellos. Podemos decir que fue junto con Sosa, que se escaparon juntos, tuvieron un enfrentamiento, el famoso ajuste de cuentas. Lo que vos digas, está bien. Y bueno, hasta acá lo voy a dejar. Creo que este video me va a terminar consumiendo. No sé cuánto va a durar este video, si 15, 20, 30 minutos, no tengo ni puta idea. Si les gustó, coméntenme si quieren una segunda parte de este video, si quieren la tercera parte del video de Mario Borges. ¿Qué te dije? La concha de tu madre. Porque bueno, estos videos cuestan bastante hacerlos, como les venía diciendo al principio. Así que nada, dejen un like, mínimo, ¿no? No sean hijos de puta. Para finalizar, le mando un saludo a Liz, que me pidió por Instagram. También a Leo, que también me pidió por Instagram. Y al hijo de puta de Jesús, que me dijo que estoy subido al pony, porque no mando saludos. Ay, Dios. Si supiese este muchacho que tendría que mandar 40 saludos por video, si me pondría a saludar a todos los que me piden saludos. Qué triste, boludo. Me encantaría poder saludar a todos, pero realmente, ¿quién va a mirar 40 saludos en un video, boludo? Ni siquiera se vuelven especial los saludos. Vos estás en pedo, boludo. Síganme en Instagram, síganme en Kik. Y nada más, me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nos vemos después, muchachos. Besitos en la cola, che. Evita tocarte. Ojo con ese pelado hijo de puta que es bien rencoroso, te aviso. No pongas cara de boludo. ¿Cómo sabes? Yo sé todo, pelotudo. Todo. El Morcilla ya no tiene autoridad allá abajo. Cualquiera le mete el dedo en el culo. Por eso que me crece como el yuyo esa pandilla de mierda.